que incluso vamos a hablar de este trastorno que se ha puesto incluso muy de moda. Al no nombrar como tal el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, depresión, estrés, ansiedad, al no nombrarlos, ¿no existían o simplemente no los atendíamos? En el mundo estamos más enfocados en el vivir pleno, en el vivir con plenitud. Antes se buscaba mucho más el instinto de supervivencia y nada más sobrevivir. Papás con TDAH, claro, no es que yo se los diagnostique, ¿no? Papás con TDAH atendiendo a otro hijo con TDAH. Yo creo que la desinformación es algo de lo que más deberíamos de atender, porque la desinformación genera mucho caos y un caos no funcional. Pero fíjate. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Hablando Claro, Charlas con Ventura, el podcast donde la incomodidad Transforma. Y ni siquiera lo ensayamos, ya no lo aprendimos. Hoy voy a tener aquí mi apuntador, mis notas, porque vamos a hablar de un tema muy importante, muy serio, pero también del cual no quisiera hablar sin sustento. Yo sé que tú lo tienes con muchísima claridad porque te has enfocado mucho a trabajar en ello. Y vamos a hablar acerca del TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Te recuerdo que Ventura García no solamente es psicólogo clínico, sino también de alguna forma tiene una especialidad en cognitivo-conductual, mismos que se encargan de tratar o abordar de una forma muy funcional esta cuestión, ¿no, Ventura? Vamos a hablar de esto, pero antes de ello, cuéntanos, tú quisiste hablar de ello en este episodio, lo viste como algo muy importante, como algo muy valioso, platícanos. Bueno, antes que todo, pues bienvenidos nuevamente al podcast. Gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo, que han estado interesados en las charlas que tenemos. Hoy es un tema muy especial por muchas razones. No es tanto que yo haya tenido como el tema en específico para tratar lo que me encanta, sí me encanta, que incluso vamos a hablar de este trastorno que se ha puesto incluso muy de moda. Lo hacemos porque de entrada las personas que han escuchado el podcast y las personas que entrenamos muy repetitivamente nos han preguntado, ¿y qué es el TDAH? ¿Cómo funciona una persona con TDAH? ¿Cómo podemos distinguir el TDAH? Y el TDAH, pues quiero empezar diciéndote que el TDAH no es un trastorno de moda como lo dice la gente, ¿no? Es un trastorno que ha existido desde tiempos remotos, nada más que pues no se había diagnosticado, pero es como tal, pero sí es un trastorno que tiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que algunos autores que ya estudiaban la conducta humana, algunos filósofos, incluso algunos ya psicólogos, pues ya le han puesto como cierta terminología, ¿verdad? Pero el TDAH es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Oye, ¿Okay? dijiste algo que me pareció importante e interesante, ¿no? Hace poco que se comienza a hablar de ello. Hace poco también que se comienza a hablar de la depresión, de la ansiedad, del estrés. Eso no quiere decir que haya surgido apenas hace 30 o 40 años todo esto, ¿no? Sino que no lo habían nombrado como tal. Hay una pregunta que yo siempre me he hecho y que te la quiero preguntar a ti directamente. Al no nombrar como tal el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, depresión, estrés, ansiedad, al no nombrarlos, ¿no existían o simplemente no los atendíamos? ¿Cómo es que la gente podía vivir con ello hace 40, 50, 60 años? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué es la diferencia entre mis abuelos, bisabuelos y lo que está ocurriendo hoy en día? Ok, muy buena pregunta, excelente pregunta. Te la voy a contestar muy breve. Yo creo que anteriormente tú me dijiste cómo le harían para vivir con ello. Yo diría sobrevivir con ello. Porque cuando nosotros distinguimos algo, aprendemos algo, bueno, nos echamos una carga emocional más o tenemos más chamba en la investigación. Pero comenzamos, últimamente las personas, Jonathan, o las personas en el mundo estamos más enfocados en el vivir pleno, en el vivir con plenitud. Antes se buscaba mucho más el instinto de supervivencia y nada más sobrevivir. Entonces sí, efectivamente la gente sobrevivía con traumas sin ser diagnosticados, la gente sobrevivía. Sí, claro que puede sobrevivir, pero lo que buscamos al atender estos trastornos, por ejemplo, lo que buscamos es que tengas una calidad de vida distinta, que puedas observar, distinguir e interpretar el mundo de una manera distinta. Dicen que el inicio de la civilización ocurre cuando la primera persona curó una pierna rota a otro, ¿no? Y entonces cuando comenzamos a preocuparnos por otros, comienza el inicio de la civilización. ¿Consideras también que el poder observar, diagnosticar, atender y buscar mejorar la calidad de vida
a través de observar estas cuestiones psicológicas, pueden crear una evolución en nosotros como sociedad y como especie? Eso me queda súper claro. Estamos en un constante cambio. Y obviamente, o sea, mira, te voy a poner un ejemplo. Si hablamos de... Bueno, es que estamos transmutando cada vez. Uh-huh. Por ejemplo, hoy, si hablamos en cuanto al cuerpo, hoy, por ejemplo, ya las muelas del juicio, uh-huh, pues ya no las están utilizando. ¿Y qué hacen los doctores? Que incluso ya muchos niños ya ni aparecen. ¿Por qué? Porque ya no se requieren. Estamos en una evolución constante. En la mente es lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Okay. O sea, va a haber cambios en los que ya no tienes ahorita, Jonathan, por ejemplo, hablábamos en otros episodios del estrés, de todo eso. Ya no tienes la necesidad de enfrentarte al león que se enfrentaba el cavernícola. Ya claro, no. Como lo hablábamos en otro momento. Ajá, exactamente. Bueno, pues vamos metiéndonos en materia entonces. El TDAH. Mira, vamos a aprovechar a nuestro equipo de staff que nos está apoyando hoy de producción y les voy a preguntar, ¿qué es lo que entienden? ¿Quién me contesta? ¿Qué es lo que entienden por TDAH? O sea, cuando alguien dice, es que tiene TDA, el TDA, el déficit de atención o hiperactividad, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué te imaginas? Que se le van las cabras. Que se le van las cabras. Que no pone atención. ¿Qué más? ¿Qué te imaginas, Saúl? Que no tiene enfoque. Que no tiene enfoque, que no se puede enfocar. ¿Tú, Carla, qué te imaginas? ¿Disperso? ¿Qué es disperso? Sí, y completamente, porque hoy en día cualquier cuestión inmediatamente lo empiezan a encasillar. Y yo quisiera saber la diferencia entre qué es realmente el TDA y qué es aquello que también exageramos de pronto ante cualquier conducta que puede ser algo muy simple y que comenzamos a encasillar a las personas en ello. ¿Qué es realmente el TDA, Ventura? Podemos hablar de características del TDA en una persona. Es lo que vamos a hablar, en una persona, porque el TDA pues es un hombre nada más. Características de una persona en el TDA. Hay 3 características principales en el TDA. Una, la persona con el TDA, hablamos del TDA, pero acuérdate que en este episodio estamos hablando del TDAH. Pero pues la A como queda ahí, como por eso es TDAH, ¿no? Vamos a definir trastorno de déficit de atención. Por déficit. Por déficit de atención e hiperactividad. Es correcto. De ese es el que estamos hablando. Que es un trastorno combinado del trastorno de déficit de atención más la H que le agregan, que es hiperactividad. Ok. Hay 3 características principales que debemos de apuntar. Ok. La primera es la persona, sea niño, sea adulto, vamos a hablar de los niños primero, ¿no? Empezamos con los niños. De niños. hecho hay grados. Lo primero que vamos a encontrar es un niño inatento, ¿ok? Y ahorita vamos a ver, porque esto se puede confundir muchísimo con cualquier niño que no ponga atención en algo, pero y podemos ya inmediatamente, ya ves que ahora nos autodiagnosticamos, ¿no? Ahora ya vamos ahí y de borrada te dice, ok, estas son las características y la gente inmediatamente comienza a atender. Check, las tengo todas, tengo déficit de atención. Y es que no es tanto así, ¿no? Porque esto tendría que ser un diagnóstico diferencial muy cañón para poder entenderlo. Pero ahí te va. Lo primero que tenemos que entender, te dije, es la inatención. La inatención. Otra, la impulsividad. Los niños con TDAH van a ser muy impulsivos. Son cosas muy impulsivas. Incluso pueden ser muy fríos. De pronto pueden llegar a decirte, oye, qué mal que se te ve el cabello hoy, ¿verdad? Y no es porque ellos tengan maldad para decirlo, sino que el propio impulso los lleva a actuar de esa manera. ¿Okay? Entonces estamos hablando de 2 cosas que son muy, muy importantes, ¿no? No nos va a alcanzar la hora, de una vez se los digo, ¿no? Pero estamos hablando de la inatención. Y en la inatención, pues ya podemos desarrollar otro tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque en la inatención que vamos a tener, pues ahí desde ahí los van a castigar en la escuela, los van a castigar papá, los van a castigar mamá. O sea, los niños con TDAH sufren un castigo por la falta de conocimiento de nosotros. La falta de educación al respecto. La falta de educación al respecto. Entonces los niños se ven muy afectados con otros trastornos solo por no entender el TDAH. Órale. ¿Ok? Ok. Va a salir Michelle de aquí diciendo... Entonces hablamos de la inatención, hablamos de la impulsividad, pero otra cosa muy importante que es el trastorno combinado, la hiperactividad. ¿Ok? Y esta es otra situación que se nos complica mucho, porque ahí 2 cosas, o puede salir o puede parecer la persona como una persona límite de personalidad por su hiperactividad, que se puede confundir mucho, o de plano las personas verse muy sometidas a críticas, a juicios, a estrés sostenido, a un estrés sostenido constante,
porque no es que ellos no quieran, no es que ellos quieran ser hiperactivos, simplemente ocurre por el trastorno. Este señor sí sabe de lo que habla, ¿eh? No nos pusimos de acuerdo y justamente estoy viendo que los subtipos son predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo impulsivo o que puede llevar una combinación de algo de estos. Correcto. Pero ¿cómo podemos diferenciar, Ventura, entre, por ejemplo, estar distraído o solo tener mucha energía en el día con el trastorno? ¿Qué es lo que lo define o lo genera como un trastorno? Pues vaya, ¿cuál es el diferenciador? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es algo biológico, algo químico, algo psicológico? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Repito, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una persona sumamente activa nada más o una persona que está distraída? Porque hay situaciones en las que nos distraemos, ¿no? Y una persona que tiene el trastorno como tal. Son dos cosas muy importantes. Son dos cosas totalmente diferentes las que me preguntaste. ¿Ok? La primera es cómo diferenciamos el trastorno. Ok. Aquí nos vamos a meter. Les voy a dar una embarradita, ¿sale? Una embarradita nada más porque esto es muy profundo. ¿Cómo identificamos o cómo diferenciamos un niño que parece que tiene un trastorno de TDAH versus alguien que sí tiene un TDAH? Ok. Van a tener características muy parecidas. Por ejemplo, puede llegar un niño que no está poniendo atención en la clase, pero no va a sostener esto por mucho tiempo. Es decir, los tiempos de la inatención no son los mismos. Un niño con TDAH va a estar inatento constantemente, no solo en la escuela, sino en la casa, con sus amigos. O sea, son muy faltos de atención. Pero también puede llegar un niño a la escuela que no preste atención por muchos factores externos. Por ejemplo, vamos a imaginar un niño que papá y mamá han discutido en la casa y él va triste a la escuela. Okay. Su mente se va a hipoactivar la mente en el pensamiento. Es decir, va a tener un solo pensamiento activado, pensando en papá y mamá, en las cosas que no pudo resolver, en qué estará pasando, se estarán peleando en este momento. O sea, va a estar inatento, va a estar intranquilo. Su atención no va a estar ahí. Pero ojo, la diferencia ahí sería en que el niño que va a la escuela desde estas características va a regresar a su casa y se ve a su mamá y a su papá tranquilos, al otro día va a llegar perfectamente normal. Se desactivó pues ya la inatención. Correcto. La inatención, que es muy importante, que es algo para sobrevivir. Ok. En cambio, la persona que va a tener el trastorno, que vive con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues va a estar inatento en la escuela, pero va a ser constante. Porque estas personas normalmente... Y no tiene que tener una causa como tal. No, de hecho ya la tiene, es el propio trastorno. Okay. Pero aquí vamos, esto no es... no va a ser como un día o dos. No hay un origen externo. No hay un origen externo. Es una constante y en todos los lugares, pues. En todos los lugares va a presentar esto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque va a poder sostener quizás la atención 10 minutos, quizás o 15, pero va a haber bastantes interrupciones en el pensamiento. Eso es bien importante. Tú, si eres maestro, padre de familia, si te dedicas a trabajar con niños, entender lo que está diciendo Ventura en este momento. Si tú logras detectar que la causa o el origen es una situación momentánea que está viviendo, pero que saliendo de ella puede llegar a poner atención de nuevo, puede llegar a estar completamente habituado a lo que están experimentando, viviendo en el momento, entonces es algo pasajero, momentáneo, ¿no? Pero si no hay un origen externo, si no hay una causa externa y sostiene la inatención, será importante entenderlo y más allá de enjuiciarlo, más allá de castigarlo, más allá de ir a un método tradicional donde buscamos que sea o se encuadre a los demás niños, sería importante buscar atención profesional y seria con ello, ¿no? Además, sería súper cruel, o a veces somos súper crueles nosotros, porque de hecho te voy a decir algo que yo he notado. He visto papás con TDAH, claro, no es que yo se los diagnostique, ¿no? Papás con TDAH atendiendo a otro hijo con TDAH. Eso está súper complicado. Y castigando algo que quisiera cambiar en él mismo. Exactamente. Aquí viene la situación. Entonces, es muy cruel de pronto decirle a un niño, oye, carajo, ¿por qué no pones atención? Deberías de poner atención. No es que el niño no quiera. Es que no puede poner atención. ¿Entendemos? Es como, ¿por qué no frenas tu coche? Pues porque no tengo frenos. ¿Entendemos? Claro. Los niños con hiperactividad deben ser tratados de una manera muy, muy especial. Ahora, muchas personas consideran y creen del trastorno que el trastorno es una enfermedad. Porque yo recuerdo que ahorita, por ejemplo, cuando iniciamos, le preguntabas a nuestro staff. No es una enfermedad, no es como que se les fueron las cabras al monte. Es una manera distinta de cómo opera nuestro cerebro.
Está operando de manera normal, pero de manera distinta. Distinto, pero Es en su correcto. intento de la norma. O sea, está funcionando, Es funcional totalmente, pero pero de manera distinto distinta. a cómo funciona el resto. Es decir, a un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad hay que tratarlo con compasión, entender la hiperactividad. O sea, él piensa de manera distinta, ve el mundo de manera distinta, pero no es un enfermo, ¿entendemos? Ok. No es un enfermo. Ahí quiero acotar. Dijiste algo que, híjole, me hizo mucho ruido esto de un padre con TDA educando a un hijo con TDA, regañándolo porque no pone atención en la escuela, porque no se concentra, porque no hace tareas, y al padre corriéndolo constantemente de un trabajo y de otro porque no logra llegar a tiempo, no logra concentrarse en el trabajo, y entonces, tal vez sin darse cuenta, este mismo papá transfiere esta frustración al niño y termina afectándolo más de lo que pudiera apoyarlo, ¿no? Y por amor, porque al fin de cuentas es como una manera inconsciente de decir, yo no quiero que seas como yo, no quiero que tengas los problemas que yo tuve Así es. Mira, o que estoy teniendo. hay cosas, por ejemplo, vamos a... Si por ejemplo el adulto se atiende, se le diagnostica el TDAH y se da cuenta que su hijo tiene TDAH, sería algo muy interesante, muy valioso en ese contexto familiar, puesto que los dos estarían hablando en el mismo tenor, en la misma situación. Pero no es lo mismo que yo tenga TDAH y que ni siquiera lo reconozca, que no lo pueda diagnosticar, porque viví en una familia machista, aprendí desde ahí. Entonces a mí me dice, ¿sabes qué? Ve al psicólogo, ve al psiquiatra, van a decir, ¿qué? Estás loco, yo no voy a ir, ¿no? Y entonces estoy atendiendo a alguien que tiene TDAH, teniendo yo el TDAH sin darme cuenta. Sí, y muy bien. eso sí está terriblemente complicado, o sea, sí podemos afectar terriblemente al niño. Ahí en las cuestiones de niños, algo más que quisiera preguntarte, ya nos dijiste, señales de alerta en un niño para detectar TDA, pues inatención sostenida, actividad sostenida. Hay muchos. ¿Qué otras nos dirías? Por ejemplo, se olvida mucho de las tareas, ¿no? Por ejemplo, un niño no va... las tareas no van a ser tan importante para él las tareas, ¿verdad? Por ejemplo, hacer una tarea no. Es muy desorganizado, lo vas a encontrar muy desorganizado, muy impulsivo. Otra cosa muy, muy importante es... ¿Me estás escribiendo o sea, Yo estoy ¿hay seguro... algo que quieras hablar conmigo? No teníamos que hacer el podcast. Muchos de los que están ahora, vas a ver. Y ella me debería de pagar algo porque estoy seguro que aquí ahorita todos van a meterse a eso. Fíjate. Es muy importante entenderlo porque, por ejemplo, esa persona con TDA e incluso con hiperactividad, pues si hablamos de TDA nada más va a estar disperso, se les olvidan las llaves, todos desorganizados. Vas a encontrar un niño desorganizado, a veces muy efusivo, a veces con cambios muy repentinos en las emociones. O sea, es una característica desde una edad muy temprana. Ahora, hay preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿a qué edad podemos diagnosticar el TDA? Porque el TDA es un trastorno que muchos de nosotros podemos confundir cañonamente. Muy cañón lo podemos confundir el TDA con un trastorno depresivo o ansioso o un TOC, ¿verdad? Se puede disfrazar de muchas maneras. Pero fíjate, el TDA es como esos animalitos del campo que se disfrazan, pero cañonamente. Un camaleón. Así es. Pero bueno, eso ya no lo veo tan... No lo sé, tú tendrás a lo mejor una opinión diferente, pero no veo tan peligroso confundir el TDA con depresión si vas, por ejemplo, a terapia, porque ya lo estás trabajando. Pero el TDA, por ejemplo, con algo común, algo que no es un trastorno, es ahí donde comienza mi preocupación. ¿Por qué? Porque se comienza mucho a etiquetar. Hoy hay para mí un riesgo muy grande, un peligro que iba a llegar allá, pero de una vez vamos entrando, que es tanta gente desinformada que solamente por tener views, por tener visitas, lanza información en redes sociales, lanza información en diferentes plataformas para verse interesante. Y dice, ok, vives con un marido ansioso o con TDA porque no lava los trastes, porque no mete la ropa acá, porque no hace esto. Y entonces ves a la pareja diciendo, check, sí es cierto, sí es o sí soy. Y de ahí se abre un campo a río revuelto de ganancia de pescadores, te voy a decir por qué. Porque como no tenemos tanta regulación en diferentes partes del mundo, hablamos aquí de nuestro país, no hay una regulación. Tú te paras, descubres el TDA y te paras ante una sala, tú que tienes habilidad de trabajar con personas, y les hablas de algo que ni siquiera tú conoces. ¿Entendemos? Les hablas algo de lo que tú investigaste ahí muy simplemente, y entonces comenzamos a confundir al mundo. Ahora, hay muchas personas que suben contenido
que les suben el contenido del refrito, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos metemos a profundizar a lo que realmente es ¿Y cómo lo entendimos? Es como si yo de pronto ahorita, nada más porque me gusta ver Doctor House, yo quisiera hablar de cómo funciona y cómo opera el corazón, y entonces qué medicamento tomarte para que el corazón esté bien y cómo late, pues se vuelve muy peligroso. Y mucha gente no entiende que el cerebro es parte del cuerpo y el pensamiento es parte del cerebro y es parte de lo que somos, y que termina afectándonos el estar desinformando tanto. Yo creo que la desinformación es algo de lo que más deberíamos de atender, porque la desinformación genera mucho caos, y un caos no funcional. Pero fíjate que la desinformación también nos podría llevar o podría abrir un campo enorme para realmente informarnos. O sea, digo, eso es cada quien como lo quiera tomar, ¿no? Pero hablando de esto, o sea, el trastorno, hay que poner mucha atención porque es muy parecido a un niño, por ejemplo, hablando de un niño, que hay grados también en el trastorno, bajo, medio y alto, ¿no? Entonces, un niño, por ejemplo, con un trastorno de TDA, desde los 4 años, va a ser muy complicado para que lo distingas. Porque, de hecho, el diagnóstico lo puedes hacer de 6 años en adelante, ¿no? Porque es muy parecido el niño con TDA que sin TDA. ¿Entendemos? Todavía son como características muy normales en el niño. Pero después de los 6 años, cuando el niño comienza a tener ya tareas de casa, ahí sí ya comenzamos a ver el desplazamiento tan cañón que puede hacer un niño con trastorno de déficit de atención versus el niño que no lo tiene, ¿no? Ok. Antes de seguir con esto, entonces, por favor, no se diagnostiquen por TikTok. No se diagnostiquen, por favor, por historias de Instagram. Changos. Por favor, acudan con un profesional. Bueno, hablábamos de niños, pero ahora vamos a hablar de adolescentes. ¿Te parece? Sí, claro. Que también ahí está cañón. En adolescentes, ¿cómo podemos ver el TDAH? Híjole, es que ya aquí hablamos de otra etapa. ¿Entendemos? Sí. De otra etapa. Pero ¿qué te parece si hablamos puntualmente de algo? ¿Cómo se ve su impacto en la escuela, A eso voy. en las relaciones y en su autoestima? A eso voy. Lo que sucede es que el niño TDA, cuando estamos hablando del niño, de la infancia, el niño ya ha aprendido ciertas conductas del TDA. Del TDAH, perdón. Ya lo han regañado, ya lo han juzgado, ya el niño aprendió mecanismos de defensa. Ya lo etiquetaron. Ya lo etiquetaron. El niño no sabe aún que tiene TDAH quizás. Y entonces llega el niño a la escuela queriendo, fíjate, cuando hablamos ya de la adolescencia, hablamos de cambios, de muchos cambios. Y el niño en eso ve como una esperanza, se siente como esperanzador a decir, ok, ahora que yo esté en esta siguiente escuela, ya me voy a portar mejor. Ahora sí voy a poner atención porque mi mamá me ha regañado mucho por esto. Ahora sí voy a tener nuevos compañeros. Así voy, ok. El niño comienza a adoptar otras cosas, luchando contra lo que realmente es. El adolescente comienza a luchar en contra de su naturaleza. ¿Entendemos? Entonces, ¿cómo se ve afectado el niño en la escuela? Bueno, el niño con TDAH e hiperactividad, por ejemplo, siempre se va a ver angustiado y preocupado. A lo mejor en ese momento él considere que no es bueno en algo. A lo mejor él comienza a considerar como soy demasiado cruel. Comienza como a hacer una introspección más profunda y se ve afectado en la autoestima, pero súper cañón, ¿verdad? Porque se va a sentir como no encajado en la sociedad. Ya de ahí el adolescente comienza a tener un criterio mucho mayor que en la infancia. Entonces él ya comienza a autoobservarse. Él ya empieza a distinguir que algo no está funcionando de la misma manera que los demás. ¿Verdad? Okay. En la adolescencia. En la adolescencia. Pero ahí también puede irse de un extremo a otro, como pendular entre el niño que de repente por rebeldía, por enojo, por molestia, porque lo encasillaron, etiquetaron, entonces ahora quiere darse a notar más y se enoja. Sí. O al otro extremo, que ahora mejor se aísla, se aparta, se encierra, dice hay algo mal conmigo, pero no sabe cómo mostrarlo. Así es. De hecho, por ejemplo, puede haber un niño que empiece a notar el ambiente tan hostil que comience a hacerse cutting, que comience a aislarse. Cortarse. A cortarse, pues. Que comience a aislarse, que comience a ser rebelde, porque ni él se está entendiendo. Dentro de él también hay una confusión. Ok, muy bien. ¿Cómo diferenciamos ahí en la adolescencia, Ventura? Y esto nos va a ir dando hacia la adultez también. ¿Cómo diferenciamos el TDAH ahora, sí,
como tú lo decías hace rato, con la ansiedad, con la depresión, con un trauma. ¿Cómo logramos diferenciarlo? No, es que el TDAH ahí, bueno, el TDAH puede provocar ansiedad. Se puede provocar la ansiedad por el propio trastorno, ¿lo entendemos? Y no es que tenga un trastorno ansioso, pero puede provocar ansiedad. Por ejemplo, imagínate un niño con TDAH que no puede llevar a cabo las tareas de la misma forma que el niño que sí las puede llevar a cabo. Entonces él se va a desesperar, se va a angustiar. Ahora, si no tiene un contexto que lo sostenga, si no tiene papá y mamá, si no tiene una escuela donde el maestro pueda entender lo que le esté sucediendo a este niño va a terminar frustrado totalmente, ¿verdad? Y considerando cosas y creyendo cosas de él que quizás ni siquiera sean ciertas. La distorsión cognitiva que puede haber en ese niño va a ser abismal. Fíjate, ahorita que estás mencionando esto, yo creo que muchos de ustedes, de los que nos están escuchando y quienes están aquí, pueden estar pensando, diciendo, híjole, me están cayendo como y si yo. Y ahora estaba pensando, cuando yo estaba en la primaria, tú ya me lo has dicho últimamente, creo que tienes TDA, hijo. Y cuando yo estaba en la primaria, recuerdo mucho, si tú lo recuerdas, que constantemente salía con los mejores promedios, porque tenía mucha habilidad de entender las cosas muy rápido, pero jamás hacía tareas, por ejemplo. Y cuando estaba en sexto de primaria, recuerdo un maestro que quise mucho, que ya falleció, en paz descanse él, que en primaria me dijo, Jonathan, mira, quiero enseñarte algo. Y me hizo un mapa del salón. Y en el salón había puntitos verdes, amarillos y rojos, por todo el salón. No se me olvida. Y por todo el salón. Pero donde yo me sentaba, exactamente el lugar donde yo me sentaba, estaba en verde. Y todo a mi alrededor estaba rojo. Todo. Y me dice, mira, este eres tú. Y otra vez vas a salir con el primer lugar. Pero todos los que están a tu alrededor son tus amigos, ¿verdad? Y yo, sí. Me dice, todos ellos van a reprobar. Y yo, ¿pero por qué? Dice, es que tú captas muy rápido, pero distraes a todos a tu alrededor. Y para mí eso fue un impacto fuerte, fue un impacto como de, caray, ¿cómo está eso? Siendo un niño. Y yo me acuerdo clarito que al otro día yo llegué y me quise sentar hasta delante del salón. Me esforcé por ya no distraer a mis compañeros. Pero yo entonces ese día, ahora digo y valoro mucho a mi maestro porque era una manera de cómo le ayudo, tal vez él sin las bases de esto. Pero para mí fue hay algo mal conmigo. Exacto. Yo estoy mal. Ahí vamos. Uh-huh. Y entonces comencé en la adolescencia a querer como sobresalir en todo y mírenme, porque sentía que había algo mal conmigo y eso marcó mucho de mi adolescencia y mi adultez temprana. Como un adulto, ahora que nos están escuchando, ya nos enfocamos en los niños, pero como un adulto, ¿cómo se ve el TDA y la hiperactividad en un adulto? Híjole, eso me revuelve hasta el estómago. Te voy a decir porque ahorita estoy trabajando con 2 en terapia con TDAH. Un adulto con TDAH, lo primero que debemos de observar nosotros es la infancia. Observar desde la infancia. Desde la infancia se debe de comenzar a ver marcados el TDAH. ¿Entendemos? Ese adulto que hoy, el adulto, por ejemplo, el niño. Vamos a hablar de ese adulto convertido primero en niño. Ese niño se vio hiperactivo y todo lo que ya hablamos ahorita. Pero como adulto, el niño va a comenzar a observar que va a tener ciertas complicaciones en las relaciones, en los trabajos. Se va a ver comprometida su adaptatividad o su funcionalidad. Se va a ver comprometido. ¿Y qué vamos a observar? Adultos dispersos totalmente, acumuladores. Hay personas que acumulan mucho, que se les da mucho por acumular, o compras compulsivas, se desarrollan muchos trastornos obsesivos compulsivos por eso. Porque no se entienden, no entienden qué pasa y ellos buscan controlar forzosamente, controlarse, no controlar a los demás, sino controlarse para encajar. Entonces ellos los vas a ver al adulto a veces acumulando, comprando compulsivamente o incluso a veces dispersos, a veces con necesidad de tener una persona a su lado y a la vez alejarla. Los vas a ver disfuncionales totalmente, con una angustia interna cañona. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo vamos a ver ese adulto? Ese adulto sería como el eterno insatisfecho, aunque lo veas muy bien vestido, elegante, muy padre y atendiendo a todas las normas de la sociedad, va a tener una lucha interna muy que nunca va a ser suficiente lo que tenga. Es correcto. Va a estar algo muy complicado ahí con el adulto. Veo, no sé, dime si me equivoco, pero veo como si te hubiera tocado algo a ti personalmente o algo, o te hubiera llegado algo. Me sentí en ti como una parte emocional.
Fíjate que yo he creído fielmente, jamás me he hecho ese diagnóstico, pero una vez que yo lo entendí, dije, caray, quizás yo tuve el TDAH en algún momento. O lo tengo, porque ese no se cura, ¿eh? Eso es lo que te quería preguntar. Hablemos de que no se Eso cura. te quería preguntar. O sea, ¿puede una persona controlarlo a través de su vida? ¿Cómo Te vuelvo a funciona repetir, eso? no es que controlarlo, sí, a través de su vida, porque lo vas comenzando a observar y tú te das cuenta, o sea, porque no estás, te digo, no eres un enfermo. O sea, tu cerebro solo funciona distinto, pero te das cuenta perfectamente bien que no estás encajando en un lugar o algo y te esfuerzas mucho por hacerlo y terminas encajando, ¿verdad? O terminas encajando, pero a lo mejor no va a ser sostenible porque te va a enfadar, te va a desesperar. Hay muchas personas que son inestables emocionalmente totalmente. Aguas, pues porque podemos estar dentro de eso, ¿no? Mira, fíjate que ahorita entrando justamente a tu tema tiene que ver con la terapia y la cognitivo-conductual, yo te conté a ti 4 o 5 terapeutas antes de concluir con una terapia, con un terapeuta y con otro. Y no es porque no fueran buenos terapeutas, sino porque la terapia me cansaba, me abrumaba, porque no era express, porque no era rápida, porque era lenta y porque me desesperaba y me enfadaba mucho, bastante. ¿Qué se hace, Ventura? ¿Qué se hace en una consulta? ¿Qué se hace en un tratamiento cognitivo-conductual para tratar esto? Ok, primero, que hay psicoeducación. En todas debería de empezar por la psicoeducación. Hacer consciente bueno, si ya tiene, desde luego, si hay un diagnóstico claro, porque hay que hacer pruebas contundentes para esto, no es nada más como porque yo lo diga. Que aunque te diré que el TDAH, ¿cómo te puedo explicar? El TDAH es como, te voy a poner un ejemplo. Si tú ves que viene una persona, iba a hablar de los gorditos, pero no, mejor no, porque... Otra vez, otra vez, ven, Pero, ven, ¿por qué crecí con tantos traumas? Si ven a Jonathan caminando, de modo que digan que es un hombre delgado, ¿verdad? Que no necesitas diagnosticarle Ese sobrepeso. Ok, Ven, ¿por qué creen que soy su psicólogo? Les dije, la impulsividad, muchachos, aguas aquí. Ahí les va. Si tú ves que viene una persona caminando, viene caminando hacia ti y lo ves con muchísimos granitos en su rostro y ves que es muy atento y muy cuidadoso con su rostro, sin embargo le ves muchísimos barritos en el rostro, ¿qué consideras tú? ¿Qué considerarías que él tiene? Vamos a hablar de una enfermedad. Acné. Acné, ok, exactamente. Ok, acné. Eso es como, más o menos como se manifiesta el TDAH, fíjate. Tú ya sabes que tiene acné, pero tú no eres, a ti no te lo van a validar profesionalmente. No, porque yo no soy dermatólogo. Exacto, ¿quién lo va a validar? Un dermatólogo, nada más. Pero llega al dermatólogo una persona que tiene así, el dermatólogo ya no tiene que hacer tantas pruebas, nada más, ¿sabes qué? Ya lo reconoció. Exactamente. Así reconocemos eso, por eso se confunde tanto, ¿no? Entonces, volviendo al punto, el TDAH es como un trastorno que se puede entender perfectamente bien. Pero, ok, regrésame a la pregunta, por favor. Yo te preguntaba qué se hace en consulta, cómo lo trabajas ¿Qué tú se hace en en consulta? cognitivo-conductual. Primero es la psicoeducación. Hay que trabajar con psicoeducación. Que entienda el paciente, que el paciente comience a entender sin ser juzgado, sin ser enjuiciado, sin sentirse enfermo, que entienda que él, que el pensamiento, la manera de que como él piensa es totalmente distinta a los demás, pero no es que sea un extraterrestre ni nada. Es como yo tengo los ojos azules y tú los tienes cafés, punto, y nada más. ¿Okay? Mis ojos son distintos a los tuyos. Piensas distinto y punto. Es color distinto y nada más, ¿ok? Y entramos en un mundo donde la normalidad es más de los que no tienen TDAH que los que tienen TDAH. Pero si entráramos a un mundo donde la mayoría tuviera TDAH, los anormales fuéramos nosotros. Y es que aquí viene algo, Ventura, que mira, que quisiera tocar y abordar. Hoy en día pareciera que todo el mundo quiere encajar en todo y encajar con todos. Por ejemplo, a mí me da mucha risa de cuando la gente dice, es que... Por ejemplo, yo, para bajar de peso, ya que tocaste el tema de los gordos, pues ya vamos a entrar con ello. Para bajar de peso, normal, tú sabes que tengo batallando con ello, ¿no? No, pero te voy a cobrar consulta, ¿no crees que...? Muy bien, pago al final. Y cobra caro, vamos para que sepan. Tengo batallando con ello 15 años, ¿vale? Y en esos 15 años yo normalmente era como de voy a hacer esto, voy a hacer el gimnasio, voy a dietas, y para otros es muy fácil. Es que es fácil. Tienes que comer menos calorías de las que... Es que es fácil, tienes que hacer ejercicio. Es que es fácil. ¿Es fácil para quién? Porque para mí no es fácil. Para mí es el tema más complicado de mi vida. Y entonces he tenido que atenderlo en terapia como tal para llevar un acompañamiento y para no subir de peso a extremos. No es sencillo para mí.
Ahora, una persona con TDA que ni siquiera lo entiende, porque la obesidad o el sobrepeso es notorio, pero pareciera que, por ejemplo, una persona desorganizada, una persona que no termina lo que empieza, una persona que tiene sobrepensamientos todo el tiempo, no es tan común, pero tan común o tan fácil verlo porque pueden esconderlo. ¿Sí me estoy explicando? Porque Sí. quieren tratar de encajar, vaya. Y entonces esas habilidades o no tenerlas, terminamos sintiéndonos mal. Te lo comparto porque me llegó a ocurrir y porque lo veo con muchas de las personas con las que trabajo. Terminan llevándolo como si fueran un defecto de su personalidad y se esfuerzan tanto por cambiarlo, pero tanto que cuando fallan y fracasan constantemente, pareciera que es una evidencia más de hay algo mal conmigo. Y así soy yo, ¿no? Y cuando no buscan este apoyo, buscan, no lo sé, verlo, por eso insisto yo, verlo en un reel rápido, verlo en un video de YouTube, verlo en el podcast nada más, o esperando que hoy les digamos que tienen TDA. ¿Por qué? Porque quieren encajar en ello sí o sí, o quieren encontrar la salvación. Léete Hábitos Atómicos y en 21 días te tienes que hacer un hábito. No es para todo el mundo. Una persona con TDA creo que no puede hacer un hábito en 21 días, ¿o sí? No. No podría, ¿verdad? Bueno, un hábito sí, pero no sé para qué. O sea, el hábito puede ser que sí, depende de la repetición que tenga. Yo leía un psiquiatra. Y no tanto, el TDA se le va a complicar más. Pero leía un psiquiatra que decía, no es posible que una persona, que todo el mundo haga los mismos hábitos, porque, no. porque el cuerpo, la química, la biología, Los mismos la hábitos, genética, todo tiene que ser distinto. Pero el TDAH tiene también capacidades, o sea, sí puede formar un hábito. Sí, pero no de la misma forma que lo haría cualquier otra persona, ¿no? Quizás no, porque él, lo disperso, lo inatento, le va a afectar en las repeticiones que se hacen al hábito. Una persona ordinaria o normal, decimos que nosotros estamos como en estadística, no quiere que sea así, formamos un hábito en 21 días, pero porque hablamos de la estadística de la repetición, que se queda en la memoria de corto plazo y que la memoria de corto plazo a través de las repeticiones la instala en la de largo plazo. Pero una persona con TDAH, ¿cómo le apoyas en el entreno de estas habilidades? En el entreno, por ejemplo, de la organización, del manejo del tiempo, de la autorregulación. ¿Cómo le apoyas en el entreno de estas habilidades tú desde lo cognitivo-conductual? Ok, hablamos otra vez. Empezamos por psicoeducación. Cuando la persona se comienza a dar cuenta, comenzamos a modificar conductas que nadie está exento o no es como que no podamos modificar las conductas, pero necesitamos primero identificar las conductas que no me están funcionando ante un contexto, ante una sociedad, y comenzamos a modificar conductas. ¿Cómo se modifican las conductas? A través de observar qué tipo de pensador tengo como paciente. ¿Entendemos? Puedo tener un pensador muy catastrófico, puedo tener un pensador como muy voluble, puedo tener diferentes. O sea, no son las mismas tareas para todos. Claro que no. Vamos a poner un ejemplo. Saúl llega a terapia contigo. Y Saúl dice, ¿sabes qué, Ventura? Mira, lo que pasa conmigo es que inicio 1000 proyectos. Y estoy en 1000 proyectos y de pronto no concluyo, no cierro con ellos. Me cuesta organizarme. Abro mi computadora y tengo 100 pestañas abiertas. Y entonces me genera tanto estrés y ansiedad. Y no nos conocemos, Saúl, ¿verdad? Sí. y entonces él dice, y quiero cambiar esto. Y quiero cambiar esto. Y mucha gente piensa que ir a terapia es porque vas a empezar a hablarle. A ver, cuéntame cómo fue tu papá. ¿Y qué pasó con tu mamá? ¿Y qué ocurrió? Es que ese es el mito más grande que hay acerca de ir a terapia psicológica, ¿no? Pero Saúl dice, sí, a mí no me interesa saber eso. Yo lo que me importa es que tengo ahorita tengo la oportunidad de trabajo de mi vida, por ejemplo. Y no quiero echarla a perder. Bueno. Es que mira, nosotros hablamos del enfoque. ¿En qué buscas enfocarte? O sea, si tú buscas resolver mediáticamente eso, lo vas a resolver mediáticamente. Pero ¿sabes una cosa? Si tú tienes un desorden por X trastorno, ese desorden que tú corregiste ahorita, lo vas a traspolar a otro desorden. ¿Entendemos? Ese desorden, ok, lo vas a solucionar aquí, pero lo vas a traspolar allá, ¿no? Tal vez lo solucionen en el trabajo. Ajá, pero a lo mejor ahora en su persona, a lo mejor ahora no se va a vestir bien, le va a valer, o sea, lo va a traspolar porque no ha sanado de raíz. Tú me estás hablando de una consecuencia, pero todas las consecuencias tienen una causa. ¿Entendemos? Entonces, cuando nosotros nos vamos en el enfoque en terapia es observar la consecuencia e irnos a la causa para poder como trabajar con eso. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, cuestiones generales. Para alguien que nos está escuchando en este momento y dice, ok, pero ya antes de ir a terapia quiero irlo atendiendo ya. Primero le decías autoobservación, comenzar a observarte y reconocerlo.
Por ejemplo, yo hoy reconozco cómo me cuesta de trabajo la organización, por ejemplo. Es más, tanto me cuesta trabajo que tengo alguien que me apoye a organizar y quien me haga cumplir cuando hablo. ¿Ok? Yo, por ejemplo, llegó un punto en el que yo hablaba tanto y no podía cumplir con ello, que ahora tengo una persona a mi lado constantemente que toma notas de lo que digo para después decirme, dijiste esto y hay que cumplir con ello. Ajá. Ahora hay que ver cuánto eso te angustia. Bastante. ¿Cuánto de eso? Habría que ver cuánto te angustia, si realmente te angustia, porque no es lo mismo decir me angustia bastante y salir todo fresco y a tomarse una cerveza acá bien tranquilo, a sentirte como chin, la cagué, qué mala onda. O sea, eso es muy distinto, ¿entendemos? Entonces, una persona con TDAH, con hiperactividad, desde esos impulsos, quizás no le afecta tanto porque es muy directo, es como, eso es que, o sea, a lo mejor no le afecte tanto emocionalmente. ¿Sí lo entendemos? Pero a ti, quizás alguien que no tenga, sí le va a afectar muchísimo más. Sin embargo, en la observación, cuando nosotros entramos a la observación, tenemos que ir con un profesional para que a través de las pruebas te pueda ver si realmente es TDAH. Okay, no siempre vas a tener TDAH. Lo que hablábamos al inicio, pues. Así es. Lo que hablábamos al inicio. Bueno, ¿qué te parece si hablamos ahora de algo también que me parece muy valioso, que son los mitos que hay al respecto? Bien, porque hay muchísimos mitos. Mira, aquí tomé una lista de algunos. Por ejemplo, pareciera que es una moda. Pareciera que hoy de repente todo mundo tiene. O sea, como al contrario, no es como que el mundo esté normal y los de TDA son menos. No, pareciera que hoy todo mundo tiene TDA. Quiere tener y TDA. O quiere tener TDA porque se excusa. Exacto, es lo que te iba a decir. Pregúntate por qué el mundo quiere tener TDA. Ajá, porque ¿Qué será? ¿Qué será? La pregunta sería aquí, cuando yo me quiero encasillar y enfocar en esto, ¿por qué quiero tener edad? La pregunta sería, ¿qué busco evitar? Esa sería la pregunta. Eso estuvo fuerte, ¿eh? ¿Qué busco evitar? Por ejemplo, una persona infiel. Ajá. Es infiel y demás. Y luego, es que, ¿qué crees? Fíjate que lo que pasa es que no sé por qué me pasa, por qué me ocurre, no logro. Aunque yo te quiero a ti, pero... O una persona que, por ejemplo, solamente es por flojera, no le apasiona su trabajo, no le gusta. Así es. Y se excusa dentro Así del es. TDA. ¿A qué no te quieres enfrentar? ¿A saber que eres un irresponsable? ¿En que nada tiene que ver con el TDA? ¿Ni el TDAH? ¿Nada? ¿A eso te quieres enfrentar? ¿O te quieres enfrentar a excusarte de que eres un flojo? ¿Que no tienes pasión? Okay, a lo mejor no tenga nada que ver con tu TDAH, pero ¡ay, qué padre es decir, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Es que estoy de esta forma porque tengo TDAH. Pues, ¿a quién te lo diagnosticó para poderte atender? Claro. Porque, ojo, sí es muy importante atender que si una persona, si por ejemplo yo me hubiera dado cuenta a tiempo y ver que, por ejemplo, tú hubieras tenido TDAH, porque ni siquiera sé si tienes el diagnóstico como tal, bueno, haberte atendido de manera puntual y profesional, eso hubiera sido muy interesante. ¿Entendemos? O sea, sí es importante que la persona, estar en el núcleo familiar hay alguien con TDAH, hay que estar muy atento. Además, ¿por qué? Porque el TDAH tiene de un 70 u 80%, así se habla estadísticamente, en los últimos estudios que se han hecho, de que el TDAH es totalmente hereditario. Es por genética. Es genético. Ok. Así es. Hay otro mito que también me parece como importante. El TDA solo lo tienen los niños. ¿TDA o TDAH? El TDAH solo lo tienen los niños. ¿Por qué? Pues porque es más fácil, ellos no pueden respingar. Ok. Recuerda aquí que tú como adulto eres un niño. Solo pasó el tiempo. Pero recuerda que para el cerebro no existe un niño, ni un adolescente, ni un adulto. Para el cerebro es lo mismo, es un presente constante. Entonces tú eres un niño grande, pues nada más. ¿Entendemos? Claro. Entonces sí, quizás solo lo tienen los niños, pero el anciano que ves ahora es un niño anciano. Y puede ser que lo aprenda a reprimir. Así es. ¿Cierto? No, eso ya lo dijimos. Que lo aprenda a reprimir, Claro lo que hablábamos. sí. Aprendemos a reprimirlo, pero acuérdate que vamos a ser los eternos insatisfechos. Hay otro, hablando de niños, que me parece otro mito. Si, por ejemplo, el niño saca buenas calificaciones o es bien portado, no tiene TDAH. Exactamente. Ojo aquí, porque aquí eso es muy importante. Hay grandes celebridades que han potenciado su TDAH. El TDAH puede ser una bendición si lo pueden potenciar. Es decir, el TDAH, los TDAH tienen un enfoque súper cañón en lo que les interesa. Súper cañón. O sea, rebasan Mira, el TDAH es como...
como una computadora, ¿no? O sea, con una capacidad enorme. Puede tener muchísimos. El TDAH tiene como muchas pestañas a la vez abiertas, dándole, pero de tantas va a llegar un momento que se traba, pues. Se traba. ¿Entendemos? Necesitamos esperar como el destrabe. Entonces, el TDAH es algo súper importante, súper interesante. Las personas con TDAH, por ejemplo, te voy a hablar de los que investigué. Michael Phelps, por ejemplo, el nadador. Lo diagnosticaron con TDAH desde muy temprana edad. Pero su enfoque, su hiperactividad, la utilizó, por ejemplo, en la natación, ¿no? Y se convirtió en el mejor nadador del mundo. Y por mucho tiempo. Jim Carrey, por ejemplo, este actor, ¿no? También. Y así varios, ¿no? O sea, aquí estoy investigando, mira, Will Smith, por ejemplo. Exacto. Entonces, fíjate, hablamos de celebridades, de personas que con TDAH han creado cosas interesantes. Lionel Messi. Ajá. Simone Lionel Messi es Biles, uno de los la diagnosticados gimnasta. con TDAH. Exactamente. Entonces, el TDAH no mi invitación es como que no veas al TDAH, tú que nos estás viendo, escuchando y viendo en el podcast, no veas al TDAH como algo malo, como una enfermedad. Eso no es cierto. Otro Es otro tipo de persona y punto. Otro tipo de persona. Así Otro mito. ¿El TDAH es causado por el azúcar, por el celular o por la mala crianza? Nada, ninguno de esos tres. Nada, eso no es cierto. La persona nace con el TDAH y punto. Es biológico. No hay algo que lo ocasione. Sí ha habido algunos estudios últimamente recientes de que puede haber una posibilidad mayor de que el niño nazca con TDAH si la mamá se droga, por tabaquismo, por situaciones de ese tipo. Pero no es algo, no quisiera poner como... esto me encantaría tocarlo con pinzas aquí y que tú que me estás escuchando y tú que me estás viendo, por favor, no te autodiagnostiques o no te autosugestiones, porque eso tendría que verlo un profesional. Y no necesariamente puede ser lo que estoy hablando. ¿Sí me doy a entender? O sea, sí eleva, sí hay una probabilidad mayor, pero no quiere decir que sea por eso. ¿Entendemos? Así que no sufras si es porque comes demasiado azúcar, si es porque te gusta el chocolate, si es porque... ¿Esto podría tal vez agravarlo? Potenciarlo. ¿Potenciarlo? Sí, pero... Potenciarlo, pero no de hecho, es... estando ahí, pues lo vas a ver más de manifiesto, nada más. Pero bueno, como decías, ¿no? Como no es una enfermedad, como no es que... correcto, entonces no tiene razón No es que alguna para ello. vayamos a curarlo, pues. No es que vayamos a curarlo. No es que, ¿sabes qué? Aquí está la medicina para el TDAH. No. Acuérdate que el TDAH solo sí hay niveles, sí provoca como una disregulación en los niveles de dopamina, de endorfina. Ahí sí. Pero ahí está, Sí hay ahí una llegas a un disregulación. punto también que quería llegar. Y es el último para desmitificar. ¿Hay medicamentos para tratar el TDAH? Sí, señor. ¿Quién receta esos medicamentos? Psiquiatra, nada más. Un Los psiquiatra. Nada Ahora, más. vamos a romper otro mito con esto. Por favor, Porque- no vayan con el que vende para los callos y los verrugas en la esquina. Que les Porque dé. no, hay que te va a decir, mira, aquí tengo las gotas mágicas para el TDAH. No ¿Y es qué cierto. pasa con los psicólogos que recomiendan algún medicamento para ello? Qué terrible, qué terrible. No puedo hablar de mis colegas, pero qué terrible. Porque nosotros de primera instancia, ni siquiera deberíamos de recetar medicamentos. Ok. ¿Ok? Pero vamos a no hablar es de nuestra esto. labor. Vamos a hablar de esto y me encantaría que en algún momento habláramos con un psiquiatra también de este tema porque hay mucha todavía falta de información y estamos en pañales en esta cuestión del desarrollo humano y del desarrollo como tal psicológico y de nuestro pensamiento en Latinoamérica. Ves que se dice que el que va al psicólogo es porque está loco y el que va al psiquiatra es porque está más loco y que no entienden la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Un psiquiatra es un médico, una persona que estudió medicina y que se especializó completamente en la psiquiatría. Ahora, otro mito muy común es que el psiquiatra solo me va a dar medicamento y el medicamento me va a volver un zombie, me va a volver como tonto, lento. Y no, lo que quieren las industrias farmacéuticas es controlarme con esto. Una persona que tú tratas y que envías con el psiquiatra le dio un medicamento, ¿qué le dices? ¿Qué le compartes a esa persona cuando tiene esta idea de que el medicamento lo va a alentar o lo va a hacer? Volvemos a lo mismo, ahí se tiene que psicoeducar. ¿A qué voy? Porque nosotros, cuando yo veo un trastorno que yo no puedo tratar, que le compete al psiquiatra,
yo inmediatamente yo no hago terapia, o no debemos de hacer terapia ahí, debemos de hacer intervención. ¿Qué significa con esto? Es decir, ¿sabes qué? Mira, el cuadro que tú me presentas, yo no lo puedo tratar de esta manera. Eso se trata con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra va a regularizar, le vamos a poner así, o a tener controlados los neurotransmisores. Vamos a hablar como que si los neurotransmisores fueran los sensores de un coche, ¿no? Entonces, el psiquiatra se va a encargar de dar ciertos medicamentos para ciertas neuronas, para ciertos neurotransmisores, para poder equilibrar o regular la parte emocional del paciente. Vamos a ir cerrando, y para ir cerrando me gustaría que de alguna forma dejáramos como ciertos consejos y un resumen de lo que estuvimos hablando a lo largo de esta hora, ¿vale? Te los voy a ir yo compartiendo y tú, por favor, profundiza en ellos. Por ejemplo, consejos para quien sospecha tener este trastorno, para quien lo sospeche. No, que no se diagnostiquen, para quien lo sospeche. Observa los patrones y lleva un diario. Yo te he escuchado a ti, por eso lo anoté. Porque te he escuchado a ti mucho compartir esto. Llevar un diario. Y cuando lo dejabas como tarea en los entrenamientos, en la terapia, donde yo te he escuchado, decía, ¿por qué deja un diario? Ahora entiendo, ¿no? Porque ahí es cuando nosotros vemos el diario, observamos, podemos ir viendo lo que se nos olvida de pronto, cómo podemos irlo conectando, ¿cierto? Claro. Es una repetición que nosotros hacemos de manera consciente. Además, no te puedes, en tu diario no te puedes, es un espejo que tú tienes, no te puedes hacer tonto tú mismo, ¿no? Porque tú mismo lo escribiste. Nada más que habemos unas personas que hacemos las cosas como muy dispersos. No llevamos como el diario, pues, como para poder revisar qué fue lo que no me funcionó, qué fue lo que puedo cambiar. Por ejemplo, si tú vas a una persona, si tú vas con un médico porque tienes una alergia, el alergólogo quizás no te diga inmediatamente, ¿sabes qué? Vete a hacer las pruebas de alergia, o quizás sí, ¿verdad? Pero lo primero normalmente que hacen es, si la alergia no es tan grave, quizás te digan, ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que comiste? Ok, mira, vamos a ir quitando esto. ¿Ok? Ok, no, siguió lo mismo. Ok, vamos a ir quitando esto otro. O al revés, te dan los medicamentos para la alergia, se te quitó la alergia y luego te dicen, a ver, vamos a ir introduciendo los alimentos poco a poco. ¿Ok? Si fuera una alergia por alimentos. Por prueba, por descarte. Es correcto. Entonces le vas a decir, ¿sabes qué? A ver, pruébame esto. Ok, no, lo toleraste. Eso no es, descartado. Eso es lo mismo. Aparte, entonces, siguiente consejo que podríamos compartirles a las personas que nos ven y nos escuchan es, ve con un profesional, no te autoetiquetes y sobre todo, si ya tienes un diagnóstico claro, sé compasivo contigo. No seas tan cruel, sé compasivo contigo. Así es. Busca amarte, respetarte, entenderte. ¿Ok? Entenderte. Y además, a esto no solo sería con él. Esto yo haría una atenta invitación al círculo social en el que vivimos. Si tú, por ejemplo, tú que nos estás escuchando ahora, o que nos estás viendo ahora, sospechas que no eres tú, sino que tiene tu esposa, tu hijo, por favor, hazlo conducente. Sé compasivo. ¿Entendemos? Sé empático. Porque quizás tengas una persona potenciadora de las cosas de tu vida, pero a lo mejor a través de los mitos que tienes le vas a poder como cortar muchas cosas o bloquear muchas cosas en las que él o ella pueden potenciar. Muy bien, perfecto. Tener TDA, entonces, Ventura, para ir cerrando ya, tener TDA no es una sentencia, ¿cierto? No es una sentencia. Puede ser una bendición incluso. Es una bendición, puede ser una bendición, puede ser una forma de vida. Así ¿Okay? es. Y hoy tuvimos la fortuna de que nos acompañó mi sobrina, mi hija más grande. Nos acompañó aquí con nosotros, estuvo Michelle con nosotros. Ven, corre. Ven, corre. Y me encantaría que para cerrar, ven aquí conmigo, acércate conmigo. Michelle, que es muy similar y muy parecida a mí, ¿ok? Que vamos a revisar si tú y yo tenemos TDA, hija. No tengo yo. ¿No? Pero no es algo malo, ¿cierto? Sí. ¿Qué entendiste hoy del episodio? Que algunos niños pueden tener, o sea, los niños para tener TDAH no se pueden, o sea, ay, qué nervio. Que los niños que puedan sentir que tienen TDA, primero no tienen que castigarse a sí mismos, ¿cierto? Ajá. ¿Qué más? Y que pueden ser muy, ¿Inteligentes? no, sino que no piensan cuando son muy impulsivos. Ok. Muy bien. Y Hoy veníamos, hija,
hoy veníamos compartiendo este tema porque sabíamos que íbamos a charlar de esto y venías haciéndome unas preguntas súper interesantes. ¿Ok? Hoy puedo entender tus nervios, sí, pero por ejemplo me venías haciendo preguntas tan interesantes como, papá, ¿qué pasa si en la escuela un niño con TDAH le hacen bullying? ¿Qué pasa si te acuerdas que me venías compartiendo todo eso? Bueno, hoy estamos aprendiendo juntos. Y hoy Michelle nos puede compartir mucho de eso. Ahorita regresando vamos a seguir platicando Pero de voltea ello. las cámaras, mira, para que vean qué guapa estás. Bueno, entonces vamos a cerrar, Ventura, y algo que quieras compartir final. Gracias, hija. ¿Qué quiero compartir final? Bueno, primero, como ya te lo dijo Jonathan, no hay que hacer un autodiagnóstico, pero aparte de eso, yo creo que reconocernos como seres humanos. Que todos, quizás algunos de nosotros tenemos TDAH, pero otros tenemos quizás un trastorno obsesivo compulsivo. Quizás incluso a veces el exceso, o sea, el hecho de quizás no tener nada también sea una afectación quizás, ¿no? Porque no tendríamos nada que atender, entonces tampoco no sería como tan padre. Entonces, lo que quiero compartirte es que te ames, te respetes, que también inviertas en ti, que te lances, que puedas enfrentarte a cosas. Muchas de las veces, muchos de nosotros, la mayor parte del tiempo no vamos ni investigamos acerca de nosotros por miedo, porque tenemos miedo de que algo podamos tener o que en algo que tengamos que trabajar, sin saber que estamos encadenados ahí inconscientemente. A veces yo les digo, hay personas que dicen, no, pues es que la persona que está en la cárcel, le digo, no, quizás el que está en la cárcel eres tú. He trabajado también con personas que me dicen, ay, es que yo no puedo atravesar el duelo de mi hijo que falleció, mi esposo. Y les digo, ¿y qué tal y que el que estás muerto eres tú, no? Porque en realidad no pueden como atravesar eso. Entonces yo creo que el hecho, así como nosotros nos vamos a tratar de una gripe, de cualquier enfermedad visible, o incluso que podemos sentir, o sea, que la podemos distinguir, también tratémonos en la parte emocional. Es súper importante. Además es bonito. Si quieres tratarte con este señor, para cuando se haga espacio en la agenda, no dudes en contactarnos, escribe aquí en la parte de abajo, escríbenos. Si tú de alguna forma ves valor en esto, ves que se te viene a la mente y dices, ay, mi compadre debería ver este episodio porque su niño es muy hiperactivo, porque esto, o él, porque, ¿no? o tú mismo. Pero si ves que de alguna forma en tu círculo social hay personas que puedan tener esta información, compártelo en tus redes sociales, compártelo, mándaselo a quien tú quieras, ¿ok? Y nos dejes de vernos, que vamos a estar, recuerda, cada 15 días sacando un episodio nuevo. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Gracias, Ventura, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Nos vamos con muchísima información todos, ¿cierto? Todos con mucha información a observar y a ver. Y nos vemos en el siguiente episodio. Sí, claro, y nos quedamos muy cortos. Gracias también, nos quedamos muy cortos. La hora no nos alcanza, evidentemente, pero vamos a ir ahondando. No, pues necesitaríamos una carrera completa de que nos expliques cómo funciona. Okay. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda, estuviste en Hablando Claro, Charlas con Ventura, el podcast donde la incomodidad transforma. Gracias.